Hola, buenos días. En este video vamos a hacer este ejercicio en el cual desarrollamos, digamos, en forma completa la ecuación general de la energía. Em, Va a ser importante que tengamos en cuenta, digamos, los antecedentes teóricos, las fórmulas, tanto de ecuación general de la energía como la parte relativa a la potencia añadida. Esta fórmula de potencia añadida igual a energía añadida, peso específico caudal, pues también las conversiones entre HP y libras pie segundo, la fórmula de eficiencia, en este caso para bombas, es la potencia añadida entre la potencia de entrada, recordando que siempre el término menor, que en este caso la potencia añadida es la que va arriba. También la fórmula de potencia removida, que de igual manera es energía removida por peso específico por caudal, y su fórmula de eficiencia, donde PO es la potencia de salida o también output y PR es la potencia removida. Ok, entonces en este caso pues tenemos un sistema en serie, el cual tiene tuberías de dos diámetros diferentes. Estos datos no nos los dan. Tenemos que hacer la selección de la tubería en base al caudal y usando la hoja de cálculo para selección de tubería. También tenemos una bomba, que es el elemento que añade energía. Tenemos un motor de fluido, que es el elemento que remueve energía. Y tenemos tres secciones de tubería. Esta parte de la tubería de succión, que nos dice que tiene una pérdidas por fricción de 3.5 pies. El tramo entre la bomba y el motor de fluido, que tiene una pérdida de 17.5 pies. Y el tramo posterior al motor de fluido, que tiene en total una pérdida de 22 pies. Otros datos que tenemos son las cotas de los diferentes puntos de la tubería. También nos dan como dato la potencia de entrada a la bomba, que en este caso son 35 HPs. De aquí habrá que sacar de esta potencia de entrada, que es así la cantidad de electricidad que alimentamos a la bomba, qué cantidad se le transfiere al fluido. Recordemos justamente el concepto de eficiencia, que de la energía eléctrica o de la potencia eléctrica que alimentamos a la bomba, nada más un porcentaje llega al fluido, en este caso será el 56%. Y en el caso del motor de fluido nos dan el dato de potencia de salida y también su eficiencia. Entonces, para este caso del motor de fluido, si nosotros obtenemos una potencia de salida, una PO de 15 HPs, entonces necesitamos remover más de esa potencia para obtener en la salida 15 HPs, y pues igualmente eso lo hacemos con la eficiencia. También datos indispensables en este tipo de problemas son los datos del fluido, el peso específico, que no lo tenemos directamente, pero nos dan la gravedad específica, en este caso 0.88, y nos dan el caudal, ya en este caso en pies cúbicos por segundo, que es 0.3. Perdón. Pues bien, con esta información vamos a ver ahora las preguntas que nos hace. Básicamente nos pide la presión en todos los puntos relevantes del sistema, que es a la entrada de la bomba, a la salida de la bomba, a la entrada del motor de fluido, a la salida del motor de fluido y a la salida de la tubería. Y posteriormente nos plantea 4 escenarios donde hay un cambio con respecto a las condiciones iniciales. En el primer caso, nos habla de que las pérdidas HL en todo el sistema aumentan al doble, y ya nos pregunta qué potencia necesitaríamos en la entrada para mantener la misma presión en la salida. Y ahí vienen una serie de condiciones que ahorita, llegando a ese punto, lo revisaremos. Otras cosas a notar aquí en este sistema es de que el depósito de aceite está abierto a la atmósfera, de tal manera que la presión, pues, en la superficie aquí del fluido, pues, viene siendo cero, está abierto a la atmósfera. También por costumbre, pues solemos poner el punto más bajo
del sistema, que sería este punto como el nivel de referencia donde z es igual a 0, y en relación a esta línea, pues todas las cotas son positivas. También recordando que en un depósito, la velocidad en la superficie del fluido, aunque es muy pequeña, pero realmente la despreciamos en términos prácticos. Si sacáramos la velocidad a la que se estuviera moviendo esta superficie, ya sea que estuviera subiendo o bajando un poco, pues es considerablemente menor a 1 metro por segundo, de tal manera que cuando elevamos a esa velocidad al cuadrado y dividimos entre 2g, nos queda un valor muy pequeño, y pues por simplicidad lo despreciamos porque no añade precisión a nuestros cálculos, y pues nos facilita el desarrollo del problema. Y esto pues es totalmente práctico, no es ningún truco, digamos así, de clase. Ahora también, en este sistema, toda la energía es proveída por la bomba. Esto es lo que se llama una succión negativa. O sea, el depósito está por debajo de la bomba, de tal manera que la bomba aquí en este punto tiene que generar un vacío para poder succionar. Aquí en este punto, al inicio del sistema, no hay nada de energía, no hay presión, no hay altura, no hay velocidad. Entonces toda la energía le es añadida por la bomba. La bomba va a tener que proveer la cantidad de energía suficiente para vencer las pérdidas por fricción en todos los tramos, para vencer las alturas al elevar el fluido, y también para proveer la energía que está removiendo el motor de fluido. En un sistema real, si analizamos la energía total, que la energía total sería la suma de la energía de presión más la energía de altura más la energía de velocidad. Si hiciéramos esa suma en cualquier punto, digamos, vamos al punto final, hacia la salida del sistema. En este punto, la mínima energía posible que pudiera tener el fluido serían los 0.5 de altura más la energía de velocidad que necesita para estar circulando, y eso sería lo mínimo en caso de que la presión fuera cero. Si el fluido, después de su recorrido, después de que ha pasado por el motor de fluido, todavía conserva alguna presión, bueno, pues esa presión también se sumaría, que pues típicamente sí, esta presión tendría que tener un valor, aunque sea pequeño. Difícilmente podemos diseñar un sistema que pueda operar, vamos a decir, de manera normal, y que aquí la presión sea cero. Generalmente va a salir con un poco o con mucha presión. Eso justamente lo vamos a ver durante el desarrollo del problema. Y pues bien, con esas consideraciones en mente, pues empezamos a analizar nuestro problema. Lo primero que estamos haciendo aquí es enumerar los puntos del sistema para poder referirnos a ellos con claridad. Y lo hacemos en el sentido del flujo. El punto 1 es la superficie del fluido, 2, entrada de la bomba, 3, salida de la bomba, 4, entrada del motor de fluido, 5, salida del motor de fluido, 6, el final de la tubería, pero todo dentro, y el punto 7 ya es un punto sobre el fluido afuera de la tubería, de tal manera que si en el punto 6 todavía existe una presión, pues esta se pierde al salir a la atmósfera. También estoy anotando aquí para mayor claridad las pérdidas por fricción en cada tramo. Dijimos que en este son 3.5, en este segundo tramo 17.5 y aquí 22. Y pues como recordatorio, estoy poniendo aquí la ecuación general de la energía. Hay que recordar que para poder usarla, pues solo podemos tener una incógnita, y también es muy buena práctica que los puntos que podamos eliminar, por ejemplo, que sean cero, pues eliminarlos, porque eso nos simplifica también la ecuación. Ejemplos de punto que van a ser cero es el punto 1, siempre su energía de presión, o sea, la energía de presión es la presión dividida entre el peso específico, y este valor siempre va a ser 0 para el punto 1. La altura también va a ser 0 siempre para el punto 1, y la energía de velocidad, como ya comentamos, va a ser 0 para el punto 1. La energía añadida, que es la energía que la bomba transfiere al fluido, esa pues siempre va a tener un valor. La energía removida también siempre va a estar removiendo energía del motor de fluido. Las pérdidas por fricción siempre existen y son constantes. Y el punto 2, bueno, este punto 2 realmente puede variar. Más que hablar del punto 2, hablemos del segundo punto.
Si yo hago una ecuación, por ejemplo, de 1 a 2, pues los subíndices serán justamente 1, 2. Pero si hago la ecuación de 1 a 6, pues los subíndices serán 1 a 6. Simplemente estamos designando con 2 el segundo punto que seleccionamos en nuestra ecuación general de la energía. Ahora, hay algunos datos que no tenemos directamente. Por ejemplo, no tenemos la energía añadida directamente, ¿verdad? Como dijimos, nos dieron como dato la potencia de entrada. Vamos a tener que hacer una serie de cálculos para llegar aquí al HA. También nos dieron la potencia de salida. Igualmente tendremos que hacer un desarrollo para llegar al HR. La velocidad no la tenemos. De hecho, no tenemos ni los diámetros de la tubería. Los tenemos que seleccionar en base al caudal. Y es justamente lo que empezamos a hacer aquí. Si tienen su calculadora, pueden hacer la operación conmigo. El caudal nos lo expresaron en pies cúbicos por segundo y eran 0.3. Entonces el factor de conversión es 449 y eso equivale a 134.7 galones por minuto. Con este dato nos vamos a nuestra hoja de cálculo, que aquí la tengo abierta. Entonces en esta hoja de cálculo, en esta sección, aquí ingresamos el caudal en galones por minuto, por eso hicimos la conversión. Le ponemos 134.7 y 134.7 y aquí nos va a dar los datos. Nos está diciendo que para la tubería de descarga usemos una tubería de 2 pulgadas, cédula 40, y nos da ya los datos tanto del área como del diámetro interior. Estos datos los podemos sacar directamente de las tablas. Voy a abrir aquí el libro de mecánica de fluidos de MOT para irme a la sección de tablas y que vean de dónde salió esa información. Bueno, aquí está mecánica de materiales. Vamos a cambiar a mecánica de fluidos. Ok, entonces aquí en los marcadores. Primero, esta gráfica que en la séptima edición es la gráfica 6.3 o la figura 6.3. Vamos a ver, aquí viene 6.3. Sin embargo, en la sexta edición viene como 6.2. Es la misma, solo con numeración distinta. Esta es la gráfica que estaríamos utilizando para determinar el diámetro. En nuestro caso estamos en un valor de 134 y tengamos en cuenta que esta escala es logarítmica. Entonces posiblemente el 134 esté aquí donde tengo el cursor. Y si nos vamos para arriba, la línea de descarga se intersecta en este punto. Y en clase tomamos el criterio de siempre, si está intersectando en este punto, o sea, entre esta línea que corresponde a una tubería de 1,5 y esta otra línea que corresponde a 2 pulgadas, en clase siempre vamos a escoger el valor mayor. Entonces aquí nos vamos a ir a un diámetro de 2 pulgadas, que es lo que nos daba la hoja de cálculo. Para la succión siempre nos da o nos sugiere un diámetro mayor para reducir las pérdidas y evitar un fenómeno que se llama cavitación, en el cual el fluido, cuando excede un cierto valor, que es la presión de vapor, comienza a ebullir. Eso pues lo veremos más adelante. Por lo pronto, que nos sea suficiente saber que en la succión siempre es recomendable poner un diámetro mayor. Entonces, para el caso de la succión, está entre 2 y 2,5, y ahorita vamos a ver que la hoja de Excel nos sugiere 2,5 en cédula 40. Y ya los datos propiamente de la cédula 40 están en el apéndice F. Para una tubería de 2 pulgadas, que es esta línea de aquí, tenemos una cierta área. En este caso, como estamos en el sistema inglés, nos vamos a ir por el dato en pies cuadrados del área. Y también vamos a requerir el diámetro interior, aquí en pies, que es .1723. Entonces, esos datos, pues justamente es lo que nos está dando aquí la hoja de Excel. Ahorita lo estábamos viendo en el sistema internacional, pero aquí vienen los mismos datos en el sistema inglés. Miren, aquí tenemos el área en pies cuadrados y el diámetro interior en pies. Entonces, estos datos los podemos tomar directamente de aquí, sin necesidad de ir al apéndice F y a la figura 6.3. Y esos datos pues simplemente los incorporamos a nuestro problema. Aquí estamos poniendo los datos de succión y de descarga, sus áreas correspondientes, y hacemos el cálculo de la velocidad. ¿Cómo salió esta velocidad? Pues la ecuación de caudal, que es velocidad por área.
Ahí sí necesitamos usar el dato en pies cúbicos por segundo para tener congruencia dimensional. Entonces es pies punto 3 entre un área de 0.03326. Y eso nos da los 9.02 pies sobre segundo. Y para convertir a energía de velocidad, que energía de velocidad ya es todo el término, velocidad al cuadrado entre 2g, pues simplemente este dato al cuadrado entre 64.4, el sistema inglés, y ya nos da aquí el dato de energía de velocidad. Yo tengo la costumbre del dato de energía de velocidad ponerlo con corchetes para no hacer todo esto de escribir velocidad al cuadrado entre 2g. Aquí lo que a lo mejor faltaría nomás ponerle ahí un subíndice que diga energía de velocidad, succión. Y aquí se está repetido el cálculo para el caso de la descarga. Vean cómo en la descarga, al usar un diámetro menor, pues nuestra velocidad y nuestra energía de velocidad va a ser mayor. Entonces esa es una consecuencia. O sea, tenemos un diámetro menor y una tubería que va a ser más económica en su instalación. Sin embargo, nuestras velocidades van a ser mayores y eso lo que en la práctica termina sucediendo es que aumenta las pérdidas por fricción. Bien. Entonces ya con estos datos de la energía de velocidad, como esta es la energía en la succión, esta corresponde al punto 2 y la energía en la descarga corresponde para los puntos 3, 4, 5 y 6. Va a ser el mismo valor porque en todos estos tramos, del 3 en delante, tenemos el mismo caudal y el mismo diámetro. Ahora, nos dieron un dato que es la potencia de entrada. Recuérdense que potencia de entrada se denota con el subíndice I de input. Entonces nosotros a esa bomba le estamos proveyendo 35 HPs, pero de esa potencia eléctrica solo el 56% se transfiere al fluido. Aquí está la fórmula, pues sí, siempre conviene escribirla cuando estamos apenas practicando, aprendiendo, para que sea más fácil recordarla con el tiempo. Entonces hacemos la sustitución y resulta que de esos 35 HPs, solo 19.6 le llegan al fluido. Y para convertirlo esto en energía añadida, en HA, lo que hacemos es primero la conversión. Los 19.6 lo multiplicamos por 550 y se nos convierte en libras pie segundo. Entonces todo eso lo sustituimos aquí. Aquí está la potencia añadida. Aquí está el peso específico, que es la gravedad específica por la constante, el caudal y nuestra incógnita aquí que es energía añadida. Entonces a ese fluido le llegan 19.6 HPs o lo que es lo mismo, 654.4 pies de columna de aceite con una gravedad específica de 0.88. Eso ya no lo noto aquí por simplicidad, ¿verdad? En este problema o en un problema dado, estos datos van a ser constantes, pero van a ser 654.4 pies mientras no cambie ninguna condición en el sistema. Ahora, para el motor de fluido, nos dice que el motor de fluido remueve 15 HPs y nos da su eficiencia. Y nuevamente, perdón, no remueve. El motor de fluido entrega, como trabajo o como potencia útil, entrega 15 HPs y esta es su eficiencia. Entonces, para entregar 15 HPs necesita remover una cantidad mayor. Igual lo obtenemos con la eficiencia, hacemos nuestra sustitución y nos sale que son 16.3. Entonces, ese motor de fluido remueve 16.3 y nos entrega ya en el eje como trabajo efectivo 15 HPs. Ese es pues, justamente el concepto de eficiencia, de que en cualquier máquina real el trabajo que al final nos entrega siempre es menor que el trabajo que nos demanda, o si lo vemos como potencia es lo mismo. La potencia que nos entrega siempre va a ser menor que la potencia que le proveemos. Bien. Entonces, con este dato de 16.3 HPs, hacemos el mismo procedimiento de convertir en libras pie segundo, de usar nuestra ecuación de potencia para obtener la energía removida. Y ahora sí ya tenemos todos los datos que nos hacían falta. Tenemos las energías de velocidad, tanto en succión como en descarga. Tenemos la energía añadida y tenemos la energía removida. Ahora, un pequeño detalle
para observar. Miren, vean que la energía removida es 554. Y habíamos comentado que en este sistema toda la energía es proveída por la bomba. Entonces, si se remueven 544, la bomba va a tener que proveer una cantidad de energía mayor que esta, porque aparte de vencer las pérdidas por fricción y las diferencias de altura. Y si recuerdan, el valor de energía añadida por la bomba es mayor, 654. Entonces, de estos 654 se provee la energía que remueve la bomba, las pérdidas de fricción y también las alturas que tenga que vencer la bomba. Bien, entonces en la primera parte del problema nos piden las presiones de los puntos 2, 3, 4, 5 y 6. Y pues eso lo hacemos simplemente usando la ecuación general de la energía. Voy a hacer una copia de la fórmula para tenerla aquí a la vista, para que sea más fácil recordarlo. Ok, entonces aquí la tengo a manera de recordatorio. Ya después de un tiempo de práctica, pues es, digamos, natural que ya no tengamos que escribir la ecuación, pero en un inicio pues siempre es conveniente escribirla y hacer las sustituciones. Recuerden que esta está escrita en forma general y en este caso sí coinciden los subíndices 1 y 2, porque estoy haciendo una ecuación del punto 1, que es la superficie del tanque, a el punto 2, que es la entrada de la bomba. A partir de aquí pues ya va a cambiar y va a ser el punto 3, 4 y así sucesivamente. Entonces en este punto 1 habíamos comentado que la presión en la superficie del tanque es 0, su altura es 0, su energía de velocidad es 0. En ese punto todavía no hay energía añadida, la bomba está posterior en el sistema y todavía no añade energía. En ese tramo también no hay energía removida, pero sí hay pérdidas por fricción, que equivalen a 3.5. Y luego ya en el punto 2, la entrada de la bomba, hay una presión que desconocemos, peso específico del fluido, su energía de velocidad, que esa la sacamos al inicio, es la parte de los corchetes cuadrados, y, no, perdón, esta es la altura, y aquí es la energía de velocidad, esta es la de los corchetes cuadrados. Entonces ya simplemente despejamos la presión, y recuerden, esta ecuación está expresada en pies, entonces cuando hagamos el despeje, para que nos dé el resultado en P6, tenemos que dividir entre 144. Otro detalle más, habíamos comentado que esta es una succión negativa, o sea que el depósito estaba por debajo de la bomba, o la bomba por encima del depósito, que vendría a ser lo mismo, pero en ese caso la bomba necesita hacer una succión, un vacío parcial, para que pueda subir el fluido. Es una característica de las succiones negativas. En general no es una condición deseable, porque se nos puede presentar ese fenómeno que comentábamos de pasada, el de la cavitación, pero pues ahorita de manera de ejercicio nomás lo estamos aquí señalando. Entonces para el resto de los puntos, el 3, 4, 5 y 6, se repite el mismo procedimiento. No tiene que ser estrictamente una ecuación de 1 a 3. Yo puedo usar una ecuación de 2 a 3. Simplemente por costumbre, como el punto 1 es muy fácil de analizar y tiene aquí 3 ceros, pues es más cómodo hacer una ecuación de 1 a 3. De hecho, aquí ya verán que ni siquiera anoté los ceros. Simplemente me fui al primer valor que era diferente de 0, que es el HA, la energía añadida, 654. En el tramo de 1 a 3 todavía no está el motor de fluido, por eso el HR no se anotó. En ese tramo de 1 a 3 es valor de 0 el HR. La pérdida por fricción es nada más el valor de 3.5, y aquí tenemos nuevamente como incógnita la presión en 3, su altura y su energía de velocidad. También aquí la energía de velocidad cambió, porque este valor es la energía de velocidad en succión y este ya es en el lado de descarga, por eso aquí cambia. Vean cómo en el lado 4 o en el punto 4 sigue siendo este valor de 2.5. Entonces, a partir del punto 3 tenemos presiones negativas. Aquí justamente se ve el efecto de la bomba, que agregó un valor de energía equivalente a estos 246 más estos 2.3 negativos,
si quisiéramos expresar la energía, o sea, los HA, los 654, lo quisiéramos expresar como presión, nos daría la suma de este más este valor. ¿Okay? Miren, si toman su calculadora y toman el valor de energía añadida, es 654.4. Ese es el H, y lo multiplican por el peso específico por 0.88 y 62.4. Y ese valor lo dividen entre 144 para convertirlos a PCI, les da 249.5, que es la suma de estos dos valores, 246.7 y 2.3. Este es un vacío, o sea, pero también este vacío es un trabajo que tiene que desarrollar la bomba, por eso también se suma, no se resta. ¿Ok? Y bien, entonces el punto 4 pues viene siendo una repetición, una ecuación de 1 a 4. Vean que estos valores son exactamente los mismos, entonces simplemente los ponemos, pero agregamos el siguiente tramo, que es el tramo de la salida de la bomba a la entrada del motor de fluido. Agregamos estas pérdidas. Aquí la presión en 4 bajó un poco, porque como hay pérdidas por fricción, de la presión que llevábamos, por la fricción se redujo a este valor. En el caso de la ecuación de 1 a 5, la única diferencia es que aquí estamos agregando la energía removida, por eso vean que la presión bajó hasta 31. Sin embargo, después de la bomba también noten que después del motor de fluido, vean que todavía tenemos un valor de presión positivo. O sea, todavía hay energía en el sistema en forma de presión. Y luego de 5 a 6 hay otra caída porque hay nuevamente fricción, que es un tramo que tiene una pérdida de fricción de 22 pies. Entonces el punto 6, que es el punto final de la tubería, todavía dentro de la tubería, tiene una presión de 24.4. Esta presión pues no se aprovecha de nada, sale el chorro y esa energía de presión se pierde. Entonces hasta ahí ya hemos desarrollado la parte de todas las presiones, y luego nos hace una serie de, vamos a decir, de escenarios. En el primero nos pregunta o nos dice: si las pérdidas en todo el sistema aumentan al doble, ¿qué potencia de entrada de la bomba se necesita, manteniendo la eficiencia del 56%, para que la presión en el manómetro de salida no cambie? Entonces, aquí el sentido de la pregunta es decirnos, mira, va a haber un aumento en las pérdidas por fricción. Sin embargo, deseamos que la presión en 6 se mantenga constante. Entonces, si aumentan las pérdidas por fricción y queremos que la energía en el sistema sea la misma, entonces la bomba tendrá que agregar más energía. Y es lo que se está planteando aquí. Esta ecuación viene siendo básicamente la misma que esta, donde aquí está la eficiencia. Esta es la potencia añadida, peso específico por caudal, por energía añadida, donde aquí estamos agregando el extra de pérdidas por fricción. Pasó de 43 a 86, entonces estamos adicionando 43 pies. Y lo que no conocemos es la potencia de entrada. Entonces simplemente despejamos y de aquí nos da 37.3 HPs. Vean que este valor, si lo comparamos con la potencia inicial, potencia de entrada inicial, es mayor. O sea, inicialmente teníamos 35 HPs y dado que aumentan las pérdidas, ahora necesitamos 37.3 para mantener la misma energía en el sistema. Esa es una manera de hacerlo. La segunda manera sería usar la ecuación general de la energía, donde sustituimos los valores de 1 a 6, y lo que estamos haciendo aquí es, bueno, la presión 1 dijimos que es 0, la altura 1, 0, la velocidad 1, 0. Este valor de aquí pasó que no los escribí en orden. Este valor de aquí son las nuevas HL, menos 0.86. La energía añadida de la bomba la desconocemos. Sabemos que va a ser mayor, pero ahorita la desconocemos. La energía removida, esa no ha cambiado. Y luego aquí está el valor de presión en el punto 6, pero expresado en PSI. Entonces lo tenemos que multiplicar por 144 para que se haga a PCFs. Y luego entonces esto es presión entre peso específico, más altura, más energía de velocidad. De ahí sacamos HA. Vean
que nuestra HA era creo 654 y bueno, aquí se ve claramente que tiene que ser mayor para compensar las pérdidas por fricción. ¿Cuánto aumentó? Pues aumentó de hecho los 43 pies. Y ahora sí, con este valor de HA, con este nuevo valor de HA, recalculamos el valor de PI y llegamos a los 37.3. Bien, ese es el inciso F. En el inciso G nos dice, si la bomba aumenta su eficiencia a 60% y la potencia de entrada permanece constante, ¿qué presión se tiene en el manómetro de la tubería de salida? Bueno, ¿qué está pasando en este caso? Tenemos una bomba que es más eficiente, por lo tanto, de esta potencia eléctrica de entrada, una mayor cantidad se está transfiriendo al fluido. O sea, aumenta la eficiencia, aumenta la energía que le transferimos al fluido. Entonces, creo que nuestra potencia inicial, nuestra potencia añadida inicial, déjeme verificar cuánto era, porque no lo tengo aquí presente. ¿Dónde lo calculamos? Aquí está. Nuestra potencia añadida al fluido inicialmente eran 19.6. Entonces, si tenemos una bomba más eficiente, en lugar de 19.6, ahora se le transfieren al fluido 21, de tal manera que esa energía que no se va a aprovechar en nada porque el motor de fluido no ha cambiado su comportamiento, las pérdidas de fricción no han cambiado. Entonces, ese exceso de energía simplemente se va a reflejar como mayor presión en la salida. Entonces, estos 21 HPs, aquí lo convertimos por medio de la fórmula de potencia añadida, lo convertimos a una HA nueva, que ahora son 701. Entonces sacamos la diferencia, teníamos 654 y por el aumento de eficiencia pasó ese valor. Esta es la diferencia, pues este valor se lo vamos a sumar a la presión en 6. Teníamos una presión en 6 de 24.4 y le estamos sumando 46.7. Nada más que tenemos que hacer la conversión. En este caso multiplicamos este es el teorema fundamental de la hidrostática, es delta P igual a peso específico por altura. Entonces aquí tenemos la altura, aquí el peso específico y nuestro factor de conversión para hacer los PCIs. Ya lo podemos sumar directamente y ahora pasamos de tener en la salida 24.4 a tener 42.2 PCIs. Y nuevamente aquí está otra forma de resolverlo. Aquí lo que estamos poniendo es que no conocemos el valor de presión y sustituimos todos los datos. Para hacer esta ecuación tuvimos que haber primero obtenido el valor del nuevo HA, este 701 lo obtuvimos aquí. Aquí fue donde lo sacamos. Entonces tendríamos que hacer este cálculo y luego ya introducir nuestros datos aquí y de ahí despejar P6. Recuerden que la ecuación está en pies y los valores de presión pues tienen que ser PCF, libras sobre pie cuadrado. Entonces para llegar a P6 pues se divide entre 144. En el inciso H dice, considere la salida del motor de fluido. A partir de la energía de presión, ¿qué potencia se puede remover sin que la presión en el manómetro de salida sea menor a 0? Me voy a regresar al diagrama del sistema. O sea, aquí en este punto, aquí tenemos un valor de presión, creo que era algo así como 40 y tantos PSIs, más o menos. O sea, aquí todavía existe presión. Y incluso aquí al final de la tubería, todavía tenemos 24.4 PSIs que no se aprovechaban, simplemente salía al ambiente. Entonces, esa energía de presión se pudiera utilizar en hacer algún otro trabajo. Pudiéramos aumentar aquí la potencia que remueve este motor, o pudiéramos conectar todavía algún dispositivo hidráulico que remueva una cierta cantidad de potencia. Entonces eso es justamente lo que estamos calculando. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí dice, la única potencia que se puede remover es la energía de presión. Entonces, este dato lo sacamos de nuestros incisos iniciales, del inciso D, me parece. Es 31.47. Entonces, esta energía de presión la vamos a convertir, usando nuevamente el teorema fundamental de la hidrostática, a columna de fluido. Entonces, aquí estamos usando la presión por su factor de conversión para que sea PCFs, dividido entre el peso específico, y esto se convierte en energía de
de presión. O sea, 31.47 psi equivalen en este sistema a 85.5 pies de columna de fluido. Y esa energía, eso es una H, es una altura, entonces se puede convertir a potencia. Usamos la fórmula de potencia y obtenemos que equivale a 2.56. Entonces, aquí en el punto 5, aparte de la energía que el fluido tiene en altura y en velocidad, que esa no la podemos cambiar, o sea, no la podemos cambiar a menos que modificáramos físicamente el sistema. Lo que sí puede estar cambiando son los valores de presión, dependiendo de nuestras condiciones, sobre todo qué pasa en la bomba y qué pasa en el motor de fluido. Entonces, en ese punto 5, a la salida del motor de fluido, tenemos esta presión y eso equivale a 2.56. Entonces, esa energía en ese punto no se está utilizando. Simplemente pasa que conforme continúa su recorrido hasta la salida, una parte de esta potencia se consume en pérdidas por fricción. Y finalmente el inciso I dice, es posible que el motor de fluido entregue una potencia de salida de 18.5 si mantiene una eficiencia del 92%, o dicho de otra manera, existe energía en el sistema para que la potencia de salida del motor aumente hasta 18.5, y nuevamente me regreso a mi diagrama. Este motor está removiendo, voy a ver los cálculos porque no los traigo de memoria, está removiendo 16.3 y de esos 16.3 me entrega como potencia de salida en el eje 15. Eso es lo que está haciendo. Pero ahora me están planteando que si esta potencia de salida, este 15, puede llegar hasta 18.5. Entonces sabemos que hay un exceso de energía no utilizada que se manifiesta como la energía de presión en la salida, pero no sé si es suficiente para pasar de 15 a 18.5. Entonces aquí está un par de diagramitas para hacer esa comparación. Esta es nuestra condición inicial. Entregaba 15 y para esos 15 que entrega con esta eficiencia necesita remover 16.3. Ahora, para entregarme 18.5, dado que este va a ser constante, necesito remover 20.1. Entonces, la diferencia adicional que necesito es 20.1 menos 16.3 y esa diferencia es de 3.31. Sin embargo, no hay suficiente potencia. ¿Por qué? Ya habíamos visto incluso en el problema, en el inciso anterior, que después del motor, lo único que quedaba, o sea, el máximo de potencia que podíamos remover es 2.56. Y todavía tengamos en cuenta que aquí hay que cubrir las pérdidas por fricción en el último tramo. Entonces, si en el punto 5 tenemos 2.56, no podemos remover 3.31. Entonces aquí la respuesta es que no hay suficiente energía en el sistema. Hay un valor menor. Si lo pensamos como si fuera un motor de combustión interna, imagínense un carro, vamos a decir, un carro semicompacto y que estamos en una subida. Típicamente eso pasa cuando vamos a la sierra, por ejemplo, y que queremos rebasar. Entonces estamos avanzando a cierta velocidad, pero vamos en una subida y posiblemente ya no tengamos en nuestro motor mucha potencia. Entonces, si queremos rebasar, pues el motor ya no tiene suficiente potencia, y aunque le exijamos, por así decirlo, ese trabajo, pues el motor no lo va a desarrollar porque ya le quedaba poca potencia extra. Tendríamos pues que tener un motor más potente, ¿va? De tal manera que si tengamos la posibilidad de que en una subida le pisemos el acelerador y podamos obtener una cierta potencia adicional. O dicho de otra manera, el motor se siente muy burro. O sea, esto es lo que pasaría aquí. Si nosotros le quisiéramos demandar 20.1 HPs, este trabajo no lo podría realizar en el tiempo requerido. Entonces vamos a decir, este motor de fluido se sentiría un poco burro, no podría realizar el trabajo. Lo haría, pero en mayor tiempo. Entonces ya la definición de potencia es energía por unidad de tiempo. Entonces haría el mismo trabajo, pero en más tiempo. Entonces ya no sería esta potencia. Y pues bien, con este problema pues se cubre vamos a decir, en forma amplia el tema de ecuación general de la energía.
pues más o menos contempla diferentes condiciones, diferentes preguntas que nos hace pues aprender diferentes aspectos, diferentes aplicaciones de la misma ecuación general de la energía. Pues ya con esto termino aquí este video. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.